Muy buenas, les habla Facundo Molina, director de MoreFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Para los que no me conocen, me inicié en el mundo del trading en el año 2001 y luego de un par de años de estudio, de tomar seminarios, cursos, aprender un poco de análisis técnico, otro tanto de análisis fundamental, indicadores, psicología del trading, desarrollar estrategias y todo tipo de información que estuviese a mi alcance y un poco más lejos también para ir a adquirirla. En el 2003 abrí mi cuenta en Real y después de un par de años de estudiar, de operar y compartir mis análisis, en el 2005 conformé MoreFX para dedicarme a la formación y capacitación, cosa que me apasiona y disfruto hasta la realidad. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un indicador, a mi entender, uno de los más relevantes del mundo de vista del quant. Nos referimos al Relative Strength Index, enfocado en los mayors, ¿sí? Como le decimos, y para ser un poco más específico, lo vamos a hacer directamente sobre el euro dólar. Entonces, les consulto a aquellos que acá hay varios pro, un poco más avanzados, ¿qué información nos brinda el RSI? ¿Qué nos dice? ¿Para qué se utiliza? A ver, alguno se anima. Bien, excelente. Acá recibo varios comentarios, me preguntan cuánto llevo otro sector, ya creo que lo dije hace un ratito. Me comentan también algunos que han tenido algunos inconvenientes en sus inicios. Lo cierto es que es un mercado donde se requiere no solamente estudio, sino también la presencia de algún tutor, algún mentor que los acompañe en su trading. Algunos me comentan que usan el RSI pero no saben bien qué significa. Bueno, voy yo entonces. El RSI es el Relative Strength Index y como bien sus tres palabras que hacen las siglas y llevan su nombre, nos habla de la fuerza relativa, un índice de fuerza relativa. Bien, hoy lo vamos a trabajar para ser más claro dentro del mercado Forex y como hablábamos recién, mide la fuerza relativa entre el sentimiento comprador y vendedor. ¿De qué manera? A través de una fórmula matemática que en este momento parece que se ha separado, se ha reseteado. Vamos a tener que corregir esa línea en el medio, en este momento lo dejo corregido. Pero lo que me mide es en X cantidad de periodos cuántos fueron compradores y cuántos fueron vendedores. Eso es lo que nos mide a nosotros el Relative Strength Index. Es la fuerza previa para tratar de predecir el movimiento futuro. Cuando medimos un RSI en N cantidad de periodos, supongamos que estamos en gráficos diarios, lo que mide es la fuerza relativa de esa cantidad de periodos. Si ponemos 14, nos indica que en los últimos 14 días, cuántos fueron compradores y cuántos fueron vendedores, en forma relativa, ya que es un oscilador y como todo oscilador indica una fórmula matemática representada gráficamente entre 0 y 100. Es un indicador cerrado, se lo conoce. Bien, excelente. Acá me dice Gilberto que lo suele usar junto con estocástico. Bienvenido sea. Son dos indicadores que muchos lo toman como similares, pero lo cierto es que su estructura es totalmente diferente. Bien, vamos hoy a meternos directamente en el mercado Forex, el mercado del Foreign Exchange, aquel que nos ayuda a entrar al mundo de las monedas. Y para ser más preciso, vamos a hablar del RSI con estrategias en el euro dólar. Sin lugar a duda, el par con mayor volumen operado que incorpora, lógicamente, las dos monedas más importantes a nivel mundial. Por un lado, vamos a observar diferentes tipos de entradas, estrategias, y para eso los invito directamente a meternos en los gráficos. Algo así podemos observar directamente en nuestro MetaTrader, donde en gráficos vamos a utilizar el euro dólar, vamos a comenzar con temporalidad mayor, en este caso euro dólar en mes, y vamos a utilizar un estocástico de 14 periodos. Vamos a listar los indicadores y lo que vamos a estar haciendo en este momento es trabajar un indicador de 14 periodos en gráficos mensuales. Vamos a estar midiendo
qué nos indica, qué nos ha indicado y qué tipo de señales podemos hacer. ¿Me escuchan bien? ¿Es claro, es correcto mi audio? ¿Pueden confirmar, por favor? Sí, es correcto mi audio. Me parece que algunos tienen algún inconveniente. Muy bien, parece que se ha restablecido la conexión. Muchas gracias, Gilberto, Ime, Rodrigo, Oscar. Parece que sí, ahora se volvió a escuchar. No tengo audio, me dice Julio. Te pido por favor, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido una pequeña desconexión. Vamos a meternos de lleno al RSI. Para aquellos un poco más nuevos, directamente en la MetaTrader pueden ir a insertar indicadores. Dentro de los indicadores pueden encontrar el RSI y a partir de ahí lo que pueden hacer es definir directamente la cantidad de periodos. Suele venir por defecto los 14 periodos, como pasa en gran cantidad de indicadores. Dice que estamos utilizando en este momento. También pueden definir su color y los niveles. Generalmente hacer un oscilador que oscila o sus movimientos están contenidos entre 0 y 100, uno busca encontrar los niveles de sobrecompra y sobreventa y depende de la volatilidad del indicador los niveles definidos. Suele utilizarse mucho el 30-70, el 20-80 o algunos niveles intermedios. Vamos a dejar por defecto 30-70 y yendo a gráficos, lo que nos va a indicar o lo que vamos a medir es directamente cuando se encuentra entre 0 y 100, a medida que la fuerza relativa se acerca a 100, lo que nos indica que estamos en zona de sobrecompra. Cuando se acerca a 30, estamos en niveles de sobreventa. Como podemos apreciar en el eurodólar claramente, ha tenido un movimiento desde su creación a partir del año 1995. Al principio comenzó a la baja y luego el euro se fue fortaleciendo o debilitando el dólar, llegando a sus máximos históricos por encima de 1,60 y luego de esa crisis subprime que atacó a los Estados Unidos y el mundo, el euro empezó a debilitarse o el dólar a fortalecerse. Esto aceleró a partir del Brexit y lógicamente el euro, después de haber tocado niveles cercanos a 1,0550, 1,060, donde tenemos 4 intentos fallidos de continuación, podemos observar una recuperación en el último año, donde aquellos que lo están observando en gráficos mayores pueden ver claramente un movimiento en rango que ha detenido el movimiento menor bajista. ¿Cómo se ha comportado este indicador en esos periodos? Fíjense que tenemos un movimiento alcista, una corrección y en este momento un movimiento lateral con idas y vueltas. Fíjense que el indicador nos ayudó para medir claramente los niveles de sobrecompra y los inicios de los movimientos bajistas. En aquel primer momento, para comenzar del año 2008, donde comenzó el ciclo bajista, fíjense que el indicador mostró fuerte caída y las correcciones, ya que estamos tomando un indicador de 14 periodos, se pudieron apreciar como recuperaciones y fíjense que quebró la zona de 50, que sería la zona intermedia, la zona que indica fuerza compradora versus fuerza vendedoras. Fíjense que también esos ciclos de ida y vuelta fueron reflejados en nuestro indicador y este segundo ciclo que detuvo el movimiento vendedor e empezó con una recuperación se extiende hasta la actualidad, pudiendo uno trazar claramente en estos momentos una línea directriz de mínimos ascendentes en el indicador RSI que se mantiene hoy todavía vigente, con movimientos correctivos en gráficos mayores. Bien, perdón, menores, exactamente. Entonces, esto es para ir conociendo un poco la cotización del euro en gráficos mayores y el comportamiento del RSI en gráficos menores.
Si tuviésemos que analizar las señales, nosotros cuando el RSI quiebra la zona de 70, aquí tuvimos el primer quiebre, en ese momento lo que nos estaba diciendo es que el mercado estaba claramente comprador. Entonces uno tendría que haber tomado una posición compradora. Muchas personas cuando el RSI vence la zona de 70 están anticipando sea un posible cambio, a una posible corrección. Sin embargo, el RSI entrando en la zona de 70, ni bien ingresa, nos marca que la fuerza es compradora. No hay señales de detención ni de agotamiento y esto también sucedió lógicamente en la cotización. Hubo un segundo impulso, retrocedió y volvió a subir a la zona de 70, por lo cual al volver a entrar en sobrecompra nos hubiese dado una señal compradora, lo que anticipó un segundo movimiento alcista. Luego volvió a caer y tercer intento comprador. Y fíjense que nosotros hubiésemos encontrado luego de una corrección un movimiento alcista mayor de sobrecompra. Por lo cual, acá lo que podemos detectar es la primera señal, que cuando el indicador supera la zona de 70, de sur a norte, de abajo hacia arriba, nos da señal compradora en el activo. Bien, y en viceversa, cuando quiebra de norte a sur la zona de 30. ¿Por qué? Porque cuando quiebra la zona de 30, lo que nosotros estamos anticipando es el inicio de un movimiento vendedor. La cotización nos está indicando claramente que entra en sobreventa. Y fíjense que estaríamos en el último impulso del movimiento bajista, en este caso en gráficos mensuales. Es importante en estos momentos donde veo muchísima atención, mucho silencio, pocas preguntas, seguramente están tomando nota, que lo que el indicador me está mostrando es que en los últimos 14 periodos, en este caso en meses, si la fuerza era más compradora o más vendedora, para ver si nosotros estamos ante una continuación o ante una corrección. Entonces, cuando, y acá tenemos la primera señal, el RSI quiebra 70 o quiebra 30, ¿sí? es una indicación clara de continuación de la dirección. Si es hacia arriba, de sur a norte, es compra. Si es hacia abajo, es venta. ¿Bien hasta acá? Perfecto. Atentos, claros el audio, dudas, inquietudes. De no ser así, vamos con la segunda señal que nos muestra el indicador y lo vamos a aprovechar y a mostrar directamente en gráficos. Fíjense que tenemos varios idas y vueltas, ¿no? Fíjense que luego de haber entrado en zona de sobrecompra, pega la vuelta y quiebra 70 de arriba hacia abajo. Tenemos una acá, tenemos otra aquí y rápidamente tenemos una tercera aquí. ¿Qué nos indica? Ahora sí, luego de haber entrado en sobrecompra, el perder fuerza e iniciar un movimiento a la baja nos indica claramente señal de entrada en venta. Tenemos 1, 2, 3. Lógicamente no indica el inicio del ciclo, como si fue la tercera, que llegó hasta la zona de equilibrio. Pero sí nos indica que está perdiendo fuerza compradora, está iniciando una corrección. Por lo cual se considera cuando cruza 70 de norte a sur zonas de compra y cuando cruza la zona de 30 de sur a norte, nosotros lo tomamos como clara señal de compra. Ventas cuando cruza de norte a sur, compras cuando cruza de zona norte, de sur a norte. Tan fuerte fue esta señal que se extendió y no volvió a entrar en la zona de 30 desde aproximadamente el mes de abril del 2015. Por lo cual, aquí tendríamos la segunda señal que representa el RSI. La primera es en el ingreso de 70 o de 30. La segunda es en la salida, mostrándonos primero posible corrección. Segundo, quizás, y lógicamente ante el avance, el inicio de un posible ciclo nuevo en dirección contraria. Gilberto me consulta que uno pensaría que si el RSI al romper la zona de 70 estaría por perder fuerza compradora. Es correcto, Gilberto. Es correcto y es lo que observamos en la gran mayoría de alumnos
una experiencia en el trading, pero lo cierto es que me tengo que basar en los principios de Dow para responder esta duda que bien aparece. Habla Dow del segundo impulso del principio de confirmación. La psicología de masas nos explica que debe haber, aunque sea un doble intento de no poder continuar para mostrarnos un movimiento contrario. Y en los indicadores también pasa. De hecho, fíjense que tuvo un primer intento, un segundo intento, porque claramente la fuerza era altamente alcista. Entonces, es muy difícil que nosotros veamos un cambio de tendencia con un solo impulso. Vamos a necesitar, aunque sea dos, y cuantos más impulsos aparezcan, nos indica que la fuerza en sentido contrario puede llegar a ser superior. Bien, entonces, hablamos de la primera señal, cuando cruza la zona de sobrecompra, sobreventa, cuando cruza es señal de compra, cuando cruza hacia abajo es señal de venta. Recién compartimos la segunda señal, cuando cambia el ciclo, cruza de norte a sur la señal de 70, eso nos indica el inicio de una corrección o posible movimiento de cambio de dirección. De norte a sur es venta, de sur a norte es compra. Y ahora vamos a hablar también de la tercera de las señales que utilizamos para realizar trading con este indicador, que es ni más ni menos el cruce de la zona de 50. Bien, cuando cruza de norte a sur es una venta, cuando cruza de sur a norte es una compra. ¿Por qué? Porque lo que nos está indicando en este caso es el cambio de fuerza compradora a fuerza vendedora. Bien, entonces, fíjense cuando viene ascendiendo, uno podría ingresar al cruzarse cuenta. ¿Por qué? Porque nos está indicando que se está sumando la cantidad de pips ascendentes, como lo dice la definición, por lo cual uno podría haber estado tomando una suerte de compra aquí. Aquí rebotó en la zona de 50, la vamos a dejar, y aquí vemos cómo también venía fuertemente de norte a sur, indicándonos una señal vendedora. Lo tomamos en la apertura siguiente. Aquí tenemos una compradora, lo tomaríamos en la zona siguiente. Y acá tendríamos nuevamente una vendedora, lo tomaríamos en la vela siguiente luego de que se produzca el cruce. Bien, hasta aquí. Atentos, dudas, preguntas. Hablamos de 3 tipos de señales. Zonas de sobrecompra y sobreventa, a favor en el primer intento, cambio de ciclo, quiebre de zona de 50. Y ahora les voy a incluir una segunda opción que utilizamos mucho con este indicador, que es también variar los periodos, entendiendo que a mayor cantidad de periodos estaríamos teniendo también una señal de mayor largo plazo. En este caso, por ejemplo, tenemos el RSI de 14 periodos. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos un RSI un poco mayor? Vamos a sumar, en este caso abrimos un nuevo RSI, vamos a tomar un indicador un poco más grande. Si tenemos de 14, podríamos tomar quizás 5 veces más grande. Nos quedamos con un indicador, por ejemplo, de 48, de 52, ¿sí? 5 por 4, 20, de 60. Lo vamos a marcar con otro color azul, y lo vamos a dejar también en nuestro gráfico. ¿Qué está sucediendo? Fíjense que en este caso, al tomar mayor cantidad de periodos, el movimiento es mucho más limitado, mucho más homogéneo, por lo cual quizás también deberíamos utilizar parámetros en cuanto a los niveles mucho más pequeños. Podríamos tomar, por ejemplo, un 40-60. ¿Por qué? Porque la dispersión del movimiento de su fuerza relativa en un periodo tan grande es mucho menor. Por lo cual, para tomar estas señales, deberíamos quizás trazar periodos o límites mucho menores. Eso nos marca la volatilidad. También vamos a sumar la línea de 50 para las señales intermedias. Voy al indicador, sumo 50 y lo agrego. Y fíjense que
históricamente el euro dólar nos hubiese brindado muy pocas señales en las salidas de sobrecompra. De hecho, fíjense que tenemos una sola señal aquí en el 2008 con la fuerte crisis que hablamos recién a nivel mundial, y no tenemos ninguna señal de esa que expresábamos cuando sale de la zona B sobre compra. Y fíjense que si hubiésemos tomado la señal de ingreso, hubiésemos tomado la última parte, en este caso del euro dólar, en su nivel histórico. Por lo cual, cuando nosotros tomamos mayor cantidad de periodos, filtramos ruidos intermedios y quizás puede ser una buena alternativa para, no en gráficos mensuales, pero por ahí quizás en gráficos menores, como por ejemplo 5 minutos o 1 minuto, donde uno busca que haya menor cantidad de entradas, pero sean más fiables y eviten el ruido del mercado. Con esto vamos a tratar de darles un ejemplo más claro y darles también a ustedes la orientación de que cuando intentan trabajar con un indicador, cuando están en gráficos mayores, pueden disminuir la cantidad de pedidos, pero en gráficos menores sería importante trabajar con mayor cantidad de pedidos para evitar ese ruido que se pueda ocasionar por una noticia, por algún informe, por algún hecho que impacte fuertemente los mercados e incida lógicamente en dar una señal de entrada en el indicador. Bien, voy con las dudas. Buenas noches, acá Sara me consulta si se va a estar transmitiendo nuevamente, le está fallando internet. Lo siento por ti, Sara, pero me ayuda tu pregunta para recordarte a ti y al resto de los presentes que vamos a estar grabando este webinario y lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Aquellos que quieran suscribirse pueden hacerlo con MolFX, creador de traders. Ese es nuestro sitio. En un rato vamos a estar compartiendo. Mientras tanto, vuelvo a los gráficos y vamos a analizar un poco la diferencia de cómo al cambiar a variar el periodo del RSI de 14 a 60, lo que estamos observando en este claro ejemplo, ¿sí?, es que tenemos menor cantidad de señales. Lógicamente lo que estamos observando en gráfico minuto es las señales del último día, y mientras que teníamos una gran cantidad de señal en gráficos en 1 minuto, con 14 periodos, en 60 periodos la cantidad de señales son menores. Tenemos una señal compradora, tenemos una señal vendedora, tenemos otra señal en los últimos minutos vendedora, otra señal compradora, otra nueva señal compradora, y acá tenemos una doble señal también, una señal vendedora en el último intento y una señal compradora. Por lo cual, fíjense cómo desde el día pasado tenemos 2, 4, 6, 7, 8 señales entrando en zona de sobrecompra y en sobreventa, 5 señales de 50, que hay una gran cantidad, y ahí está ahí un poco la optimización de cuáles dejar de lado, cuáles no, para lo cual cuando uno va a trabajar con un indicador y ese indicador quiere hacerlo de estrategia, no solamente tiene que observar el comportamiento en el pasado y analizar lógicamente los datos muestrales para tener probabilidades a favor, sino también ir descartando y optimizando aquellas señales o aquellos cruces que me dan mayor cantidad de puntos a favor y evitar aquellos que tiendan al random, al 50 y 50. Bienvenido, Luis. Empiezan las preguntas. ¿Consideras al RSI autosuficiente? Y me dice que hay muchos que para mejorar su uso debe estar el estocástico. Lo cierto, Luis, que cada indicador por sí solo tiene su razón de ser y tiene su objetivo. Depende si se alinea con el objetivo que estás buscando y el resultado que podés terminar obteniendo. ¿A qué me refiero? Es que cada indicador puede ser autosuficiente dependiendo de la estrategia que utilices y de la forma que tú lo hayas configurado. Fíjate, en este caso, y trabajando con RSI en euro-dólar, lo que estamos haciendo es directamente utilizando diferentes periodos con un mismo indicador, ningún otro filtro. Quizás puedo trabajar con un
dato mayor que me indica la tendencia y aprovechar las señales a favor de la tendencia. Y seguimos optimizando y buscando diferentes tipos de entradas y de salidas al mercado, porque quizás pueda ser un buen indicador para entrar al mercado. Si yo analizo el RSI en 60, la primera señal me hubiese dado ganancias, la segunda señal me hubiese dado ganancias, la tercera señal me hubiese dado ganancias, la cuarta también me hubiese dado ganancias, la quinta, la sexta, dependiendo de dónde hubiese salido. Porque quizás la entrada era muy buena, pero no así la salida. Entonces, esto hace que haga tan difícil o no de elegir un indicador como sistema de trading dependiendo de mi estudio, de mi observación y de la aplicación de sus señales. Por eso fíjense que en esta clase lo que intentamos hacer es introducir el RSI dentro de un par de monedas con diferentes tipos de señales para que conozcan y comprendan cuándo y cómo comprar y vender. Y les dejo a ustedes, lógicamente, el inicio de lo que nosotros llamamos empezar a desarrollar un sistema de trading, porque las entradas no son malas, son las mejores. Las salidas son las señales contrarias o debería salir con otro indicador, o con el mismo indicador, o por tiempo. Acá aparecen las partes más difíciles para utilizar un indicador y optimizarlo como un sistema de trading, que son dos cosas totalmente diferentes. Bien, acá me pregunta Alexander si podemos utilizar otros indicadores. Podemos utilizar un montón de herramientas. De hecho, el análisis técnico está lleno. Podemos trabajar con chartismo, con figuras, con otros indicadores, con otras combinaciones. Pueden trabajar, Alexander, con todo lo que sea de utilidad para ustedes. Eso es importante, pero que esa utilidad la hayan encontrado y la hayan medido y la hayan obtenido ustedes, no un tercero. Y acá falla. Muchos de nosotros, no digo que sea por vago, pero sí nos interesa que alguien nos diga qué hacer. Lo que pasa es que los estamos responsabilizando de una tarea muy difícil, que es la ganancia y la pérdida de nuestro dinero. Estén atentos. Miguel nos dice que le queda una duda. ¿Debemos entrar en periodo de sobrecompra, sobreventa, con la tendencia? Lo dije y no tengo problema de recuperar, de volver a decirlo para que quede claro. Cuando el indicador, estamos tomando el RSI en 60, por ejemplo, entra de sur a norte a la zona de 70, es señal de compra. Me está indicando que está sobrecomprado. Y también es señal de compra cuando sale de la zona de 30, aquí, porque me indica que está iniciando un nuevo ciclo. Es señal de venta cuando sale de la zona de sobrecompra y es señal de venta cuando ingresa a la zona de sobreventa. Juan nos consulta si sería bueno en H1. Es bueno donde a ti te dé resultados. Probamos en mes y estamos probando en gráficos de 1 minuto. Puede ser en media hora, en 15, en 4 horas. Depende de lo que estés buscando y depende de lo que hayas encontrado. ¿Bien? Perfecto. Bien, bien. Muchas gracias. Muchos comentarios, muchas dudas, muchas inquietudes. Espero ir poco a poco respondiéndolas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque voy dejando mientras tanto y aparecen algunas consultas adicionales y desde ya de mi lado que haya sido lo más fructífero posible este webinario, donde me propuse como objetivo entrar directamente a analizar un indicador en un instrumento de importante volumen como el euro-dólar con sus características particulares. Trabajar tanto gráficos mayores, tomé el mayor, el mes, como en más chiquitos en 1 minuto. Darles a ustedes algunas claves para poder configurarlos a medida que achican el periodo de tiempo. En 1 minuto amplíen, ¿sí?, la cantidad de periodos del indicador para tener señales más fiables y evitar ese ruido del mercado. También concéntrense en lo que están buscando y no dejen nunca, ¿sí?, que otro les diga qué hacer. Hagan sus estudios, busquen sus muestras, amplíenla y obtengan sus propios resultados. Tienen que tener resultados a favor, lógicamente, para después considerar el spread, considerar también los deslizamientos de precios al momento de entrar y salir al mercado. Me consultaban de YouTube, les comparto en YouTube nuestro canal, MoleFX, aquellos que consultaban nuestro correo electrónico info@molefx.com, nuestra página web www.molefx.com
fx.com. También nos pueden encontrar en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Deseo y espero se hayan llevado material e información útil para su trading. Quedo a disposición ante cualquier duda. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.